Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en comunicación con ustedes, entrar en comunicación aquí en Facebook a través de Juan María Naveja Comunicación. Me da mucho gusto saludarles, como todos los días entre lunes y viernes, 8:30 de la noche, tiempo del centro de México. Aquí me da mucho gusto que hagamos comunicación, que hagamos comunidad en un día que va a ser histórico, un día que el mundo va a registrar con particular interés por lo sucedido en los Estados Unidos, lo ocurrido con la Cámara de Representantes, en donde se tomó la decisión de llevar a un segundo juicio político, a un impeachment, para utilizar el término en inglés, al presidente Donald Trump. Es el primero en la historia de los Estados Unidos que llega a esta instancia, un segundo juicio político. Y les titulaba esta transmisión de la siguiente manera: ¿ya entendieron la importancia del legislativo? ¿Ya entendieron los contrapesos de lo que significa la Cámara de los Diputados? Esta es la importancia por la cual hemos insistido que en el caso de México, en el momento en que el presidente de México tiene todo el control de los tres poderes. Les recuerdo que el gobierno de México se sustenta, el Estado mexicano, mejor dicho, el Estado mexicano se sustenta en un trípode. Ese trípode es el Ejecutivo, en el cual está el presidente de la República. Por las características del gobierno de México, el presidente es al mismo tiempo jefe de Estado y de gobierno. Esa es una particularidad del Estado de México, del Estado mexicano. El poder judicial, que lleva toda la parte de las leyes, y el poder legislativo. Ese es el trípode. Y los tres poderes son, hagan de cuenta para los católicos, como el Espíritu Santo. Los tres son dioses al mismo tiempo. Si los tres tienen poder, pero cada uno en su ámbito. ¿Sí? Si uno de los tres controla completamente las acciones, el poder, pues entonces no hay equilibrios, no hay quien, voy a decirlo de la manera que no les va a gustar a muchos, no hay quien proteja a la sociedad, no hay quien proteja al Estado, no hay quien proteja el futuro, no hay quien esté al pendiente de lo que va a ser en las siguientes generaciones. Lo que ha venido ocurriendo en México con este gobierno es que los ciudadanos, y allí también hay que decirlo muy claramente, decidieron votar de manera abrumadora a favor de Andrés Manuel López Obrador. De eso no cabe la menor duda. Hubo un triunfo contundente por parte del candidato de Morena a la presidencia de la República. Al mismo tiempo, los ciudadanos decidieron votar por Morena para darle mayoría en el Senado de la República. El Senado de la República, como ustedes saben, es integrado por dos representantes elegidos democráticamente por cada uno de los estados, más un plurinominal que es producto de la minoría más cercana en el proceso electoral. Eso es lo que decidieron. Luego la Cámara de Diputados, que es integrada por 500 miembros. Y de esta forma también el electorado tomó la decisión de darle la mayoría a Morena, con la singularidad que Morena, como iba en alianza, agregó a los partidos que se le aliaron, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, que así se llamaba en lo que es ahora el Partido Encuentro Solidario. Sí, pero en eso iba en alianza contra la ley, porque los equilibrios no lo permiten, pero pues total, el Partido Verde, que es una porquería y no hay que ponerle de otra manera. Es el Partido Verde tomó la decisión de incorporarse a las decisiones de Morena, y de esta forma las mayorías que necesita Morena para tomar decisiones pues han sido miel sobre hojuelas. Y por si fuera poco, el presidente de la Judicatura, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se ha plegado, como vimos en días pasados, con el asunto de la propuesta para enjuiciar a los políticos, que yo no voy a cometer el error de decir para enjuiciar a los expresidentes, no, es para enjuiciar a los políticos, a los sectores políticos, como quedó finalmente este asunto. Entonces, bajo estas circunstancias, todo el poder quedó en manos del presidente de la República. ¿Por qué estoy refiriendo todo esto? Por lo que pasó en Estados Unidos, ¿sí? Donald Trump
a pesar de todo el poder que tiene, a pesar de que cuando empezó su gobierno en 2016 tenía su partido, el republicano, mayoría en la Cámara de Representantes, mayoría en la Cámara de Senadores, los ciudadanos, al ver cómo se estaba al ver cómo se estaba comportando en las elecciones de medio término en 2018, tomaron la decisión de otorgarle la mayoría a los demócratas. Y entonces allí vino ya un equilibrio. Pero aún así, con mayoría en las cámaras, el legislativo no se plegaba a las disposiciones y al placer del presidente de los Estados Unidos. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy en día, eso es redundante, el día de hoy, para que no me regañe Alejandro Merino, el día de hoy podemos advertir que la conformación de la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene 6 magistrados de corte conservador por 3 de corte liberal. Recordarán ustedes cómo se hizo mucho escándalo con el último nombramiento, que no guardó las formas el presidente Trump y finalmente hizo lo que le dio la gana. Allí sí aprovechó la mayoría en el Senado. Bueno, ante este panorama, lo sucedido hoy hace 8 días en Washington, en donde una turba de locos, una turba de ignorantes, una turba de vándalos, de terroristas, porque así los han calificado, terroristas internos, siguieron la voz del amo, la voz del presidente Donald Trump, quien los instigó para la insurrección, para que se levantaran y fueran a atacar el Capitolio y fueran a presionar, invadirlo, amenazar, agredir y hasta matar. Esta fue las circunstancias, y bajo lo que sucedió hace 8 días, bueno, pues entonces se tomó la decisión por parte de la Cámara de Representantes de emplazar un juicio político, toda vez que en el caso de la Constitución de los Estados Unidos existe una enmienda, la enmienda 25, que establece que cuando el presidente en turno es incapaz o no es capaz de gobernar como Dios manda, en ese caso la decisión es que si el vicepresidente, junto con algunos integrantes del gabinete, toman la decisión, pueden remover al presidente de los Estados Unidos del cargo para el cual fue electo. El vicepresidente de Estados Unidos funge al mismo tiempo como presidente del Senado. En el Senado de los Estados Unidos es en la última instancia del proceso electoral. Donald Trump presionó a Mike Pence, el vicepresidente, para que a la hora de contar los votos que recibieron del colegio electoral, desconociera votos y le diera el triunfo. El vicepresidente no lo aceptó. Y de esta manera todo se calificó ya en forma, como había sucedido realmente en la elección, y el presidente electo es Joe Biden. Bien, pero Mike Pence consideró que habría más problemas si se aplicaba la enmienda 25 y decidió no apelar a ello. Por lo tanto, entra la voluntad de los legisladores que consideran que en el caso de Trump se tiene que mandar una lección clara para evitar que en el futuro otros mandatarios se hagan del poder y se sientan tan poderosos que puedan convocar a la turba a golpear y hasta matar. Este es el panorama. Queda claro por qué la elección del próximo 6 de junio en México es tan importante. Está claro por qué es tan relevante para López Obrador no perder la mayoría. Está claro por qué ha venido golpeando al Instituto Nacional Electoral, porque le está dejando en claro que la Constitución establece que los actores políticos no deben hacer propaganda cuando están las campañas electorales. Todo esto lo vamos a platicar el día de hoy. Les agradezco mucho sus comentarios porque enriquecen, nos dan forma. Y si no nos damos cuenta del riesgo que seguimos corriendo, de que un solo hombre
tome las decisiones en México, vamos viendo, vamos reflejándonos en el espejo de Estados Unidos, vamos reflejándonos en lo que pudo suceder en Estados Unidos si esta turba hubiera actuado como se lo proponían. ¿Saben qué es lo que querían? Y esto se los comenté hoy en algunas intervenciones que tuve en Mega Noticias TVC y lo trato mañana en mi artículo del periódico El Economista. ¿Saben lo que pretendían? Pretendían colgar, ahorcar al vicepresidente. ¿Sí? Llegó un momento en que los gritos de la turba eran a colgar a Mike Pence. Vamos tras de Nancy Pelosi, quien es la presidenta de la Cámara. Ustedes se imaginan, si el servicio secreto no hubiese actuado como lo hizo, rápidamente, desalojar el hemiciclo, sacar a la presidenta de la Cámara, al vicepresidente, rápidamente, si la turba los hubiera encontrado, estaríamos hablando de una situación completamente diferente. De por sí, lo sucedido en los Estados Unidos hace 8 días se sale completamente de la normalidad. Fue un golpe fatal para la democracia de los Estados Unidos y es por eso que el tema está tan vigente. Repito, los pueblos tienen que tomar en cuenta qué es lo que pasa en otros lugares del mundo con este tipo de situaciones. Pero bueno, también es tiempo de que dé curso a los comentarios que ustedes me están formulando a través de sus observaciones, sus señalamientos en Juan María Naveja Comunicación, aquí a través de Facebook. No saben cómo les agradezco que ustedes inviten a otras personas a participar en la transmisión, que compartan la transmisión y que pues finalmente esto es de todos nosotros, esto lo hemos construido nosotros, lo hemos construido juntos, si ha crecido de tal manera ha sido por la generosidad de ustedes y pues el trabajo que su servidor aporta cada noche que vamos tratando lo que pasa en torno de México y Estados Unidos fundamentalmente. Juan José Orozco dice buenas noches paisano, muy buenas noches. Lourdes Barragán, buenas noches. Juan María, Comunidad Naveja. Elena Ramírez Torres, buenas noches, saludos. Don Marcos Gerard Budebo, linda noche Juan María y a toda la comunidad. Jaime Sánchez, saludos Juan María Naveja, bendiciones comunidad, gracias. Marte Aguinaga, ¿cómo estás Marte? Y Delia María, 30 personas más nos están viendo. Y miren, lo está diciendo así Maru en la producción. Les voy a decir por qué. Porque se le van cargando tanto la cantidad de comentarios que no es fácil poder estar generando todas las participaciones porque tenemos una invasión de los simpatizantes de López Obrador. Yo les he dicho, yo me resisto a llamarlos chairos porque a mí no me gusta que me llamen fifí. Yo me llamo Juan María Naveja, soy un periodista, soy un comunicador y trato de ser respetuoso. Si el presidente no es respetuoso y descalifica a sus conciudadanos, pues allá él y su ignorancia, su incultura, su poca calidad como presidente de la República, pues eso es simple y llanamente las características de un mandatario que no respeta a la gente. Y lo digo con toda claridad, ¿eh? Así que esas 30 personas más, muchísimas gracias. Patricia Guerrero, muy buenas noches, maestro Juan María. Saludos a toda la comunidad Naveja, gracias. Alicia Esther Gutiérrez López, buenas noches Juan María y comunidad Naveja, honrada de coincidir. Saludos a todos, bendecida noche. Santiago Barcán, medicamentos en lugar de campo de béisbol de Pío. Este es otro de los temas que vamos a tratar el día de hoy y que, bueno, ¿de veras creen que somos ignorantes? ¿De veras López Obrador cree que somos idiotas? ¿Cree que nos puede jugar el dedo en la boca? Curiosamente, accidentalmente, el estadio del equipo que preside su hermano está incluido en las obras de remodelación de unidades deportivas. Pero de esto platicamos un poquito más adelante, pero no somos idiotas, ¿eh? No somos tontos, presidente. Somos ciudadanos que nos damos cuenta de que son tanto o más corruptos que los anteriores, que son tanto o más abusivos que los anteriores. No nos engañan. No. Su palabra, como dijo Broso, y es más, ahorita lo volvemos a poner, no es más de que un presidente. Sí, no nos engañamos en esa materia y hay que repetir lo que dijo Broso porque esa es la verdad. No nos mientas, Andrés Manuel López Obrador.
Maritere Fraga, buenas noches, señor Naveja, y saludos a toda la comunidad. Bendiciones. Zaida Barragán, saludos a toda la comunidad por parte de la familia García Barragán. Muchos saludos también para ustedes. Yolanda Solano, buenas noches a toda la comunidad. Ligia Villanueva, saludos Juan María y comunidad pensante. Carlos Huerta, saludos a todos los presentes desde Palmar de Bravo, Puebla. Va el saludo también para ustedes. El Tribunazo MX, votar por AMLO fue como hacer algo estúpido. Gracias Carlos Huerta por el icono que nos comparte. Lourdes Barragán, no les demos voz a los chairos, sugiero no contestar. Carmen Robles Gil, buenas noches Juan María y comunidad Naveja Pensante, gracias. Dice el Tribunazo MX, YouTube va a crear una herramienta especial para chairos para que aprendan a ser útiles. Muchas gracias, insisto, por su participación, por sus comentarios, por hacer posible esta transmisión que se ha consolidado. Gracias a ustedes. Patricia González, hola, hola. Monterrey presente, saludos a todos. Emma Rivera Medina, hola, buenas noches. Muchísimas gracias por los comentarios. Raúl Miranda, buenas noches, querida comunidad. Arremete AMLO contra el INE y la manada de solovinos lo secunda. ¡Qué vergüenza! Veneno Ferreira, con lo que está pasando en Estados Unidos, si ves las barbas de tu vecino cortar, que el peje ponga las suyas a remojar. Precisamente por eso es tan importante el voto del próximo 6 de junio. Porque si realmente lo que queremos es que la Cámara de Diputados no le responda al presidente de la República, pues hay que votar. Se tiene que votar, se tiene que participar y, bueno, esta va a ser la elección más importante en la historia del país. 15 gubernaturas, prácticamente todos los municipios del país, toda la Cámara de Diputados. Es una de las elecciones más importantes en la historia de México, por eso es tan importante votar. Aquí no se vale que digan, bueno, pues si vota, si no voy yo, no. Aquí todos los votos cuentan y luego no nos quejemos de lo que empieza a suceder en el país cuando estamos viendo que la falta de mantenimiento ya nos deja con apagones, que la falta de mantenimiento le da en la torre al sistema colectivo Metro. Lo que ha pasado en otros países, por ejemplo Venezuela, y a mí no me gusta estar diciendo que nos estamos venezolando, no me gusta decirlo, pero es el camino que han seguido otros países que han dejado que un solo hombre tome las decisiones, y más un hombre tan ignorante como Andrés Manuel López Obrador, un político tan limitado, tan corto de miras, tan de poco mundo, en fin, todo lo que esto representa. Pero mira, quiero compartirles, porque hay muchas personas que dicen, no, bueno, es que el presidente Trump tiene una gran legitimidad. Perdió en las urnas, ¿eh? En las urnas perdió. Y el Poder Judicial, la Corte Suprema de los Estados Unidos, como diferentes tribunales, no avalaron las protestas, los recursos que interpusieron los demócratas. Por lo tanto, la elección del presidente electo Joe Biden fue limpia, fue transparente, como fueron en México la del 2000 con Fox, la del 2006 con Calderón, la del 2012 con Peña Nieto y la del 2018 con Andrés Manuel López Obrador. Así de sencillo. No le estemos dando vueltas ni le estemos buscando mangas al chaleco. Sino, así de simple y así de sencillo. Bueno, pero cuando un presidente es tan irresponsable que no mide sus palabras, les voy a pasar esto que transmitió Telemundo en la voz de su conductor José Díaz Balart, para que ustedes vean el abuso, el exceso en el cual el presidente de los Estados Unidos incurrió hace 8 días. El orador principal fue el mismo presidente Trump. Y miren ustedes lo que dijo esta mañana ante miles de seguidores justo en las afueras de la Casa Blanca cuando hablaban sobre el proceso que iba a iniciarse en el Capitolio en pocos momentos. Y vamos a luchar más duro y Mike Pence va a tener que salir adelante por nosotros. Y si no lo hace, así será. Será un día triste para nuestro país, porque ha jurado defender nuestra Constitución. Ahora depende del Congreso el confrontar este asalto contra nuestra democracia. Y después de esto, vamos a marchar. Yo estaré allí con ustedes. Vamos a marchar. Vamos a marchar, como quieran, hasta el Capitolio.
Y vamos a vitorear a nuestros valerosos senadores y legisladores. Aplaudir a los congresistas y senadores es una cosa. Lo que hemos visto en el Capitolio, y ahí lo ven todavía en vivo, es otra. Eso es otra cosa. Miren, aquí tienen ustedes cómo Hasta el Capitolio. está diciendo, vamos a marchar y yo los voy a acompañar. Vamos a marchar, como quieran, hasta el Capitolio. Y vamos a vitorear a nuestros valerosos senadores y legisladores. Aplaudir a los congresistas y senadores es una Ahí tienen ustedes, y bueno, pues aquí están las cosa. imágenes que Lo que pueden hemos visto en observar. el Aquí están Capitolio. cómo invadieron. Estas imágenes, pues la verdad han circulado tanto que ya no es necesario estárselas presentando porque seguramente ustedes ya las conocen. Pero ahí tienen las palabras de un presidente irresponsable, invocando a la Constitución para justificar lo injustificable. Él no ganó la elección. Él perdió la elección de una manera legítima y de esta forma fue como incitó a la violencia. 5 muertos, 5 personas murieron, entre ellos un policía. Y el riesgo en que estuvieron los legisladores, ellos mismos lo dicen. Por esa razón es lo que dicen, hay que parar a este presidente, hay que mandar un mensaje y ese mensaje fue el inicio de este juicio político. Si prospera o no prospera ya será otra cosa porque ahora pasa al Senado y para que en el Senado se confirme la voluntad de este juicio político se necesitan 67 votos. ¿Sí? Y los demócratas únicamente van a disponer de 51. Por lo tanto, va a ser muy difícil que esto prospere. Pero ya el mensaje que se va a dar al mundo y a los estadounidenses queda claro. Pero para mí queda más claro lo que les he venido diciendo. La importancia que tienen las instituciones, el respeto de las instituciones, cosa que en México Andrés Manuel López Obrador se está pasando por el arco del triunfo. Lo está ignorando completamente al invocar la libertad de expresión para violar la Constitución cuando está pidiendo que se le deje seguir vociferando, atacando, agrediendo, como lo hace cada mañana, en que se dedica a golpear a todos los que él considera sus adversarios, a pesar de que él tendría que ser el presidente de todos los mexicanos, pero no, su cabecita no le da para entender que el puesto que ocupa es gobernar para los 130 millones de mexicanos. Bueno, antes de ir precisamente a este tema, el primero que vamos a tratar es el de Pío. Ese es el tema que vale la pena. ¿Por qué? Pues porque siempre va por la vida este gobierno diciendo que son diferentes, que no son corruptos y que hay que creerles porque ellos lo dicen, a pesar de que las evidencias los están mostrando. Pero antes que eso, quiero, a mí de verdad me está pesando mucho lo que está sucediendo en el país con la pandemia. La verdad me pesa mucho porque no cabe duda que se está yendo mucha gente que lamentablemente se ha contagiado y que está sufriendo del COVID. Vamos a las cifras del día de hoy. De verdad, en la medida en que ve uno cómo siguen creciendo las muertes, siguen creciendo los números, vean ustedes cómo se comportó el día de hoy este panorama. Número de contagiados, 15,873, con lo cual en las cifras de la Secretaría de Salud subimos a 1,571,901. Número de muertos en las últimas 24 horas, 1,235. El segundo día con más muertos en lo que va de la pandemia, con lo cual ya estamos casi en 137,000. 136,916. Gracias, Jaime Matus, por compartirme esta información que nos permite darle a conocer a quienes nos siguen en esta transmisión, pues los detalles de qué es lo que está sucediendo en el país. Miren ustedes, los 3 días con más contagios según la Secretaría de Salud, el 13 de enero, o sea, hoy es el segundo más alto, 15,873. El 12 de enero fueron 14,395. Y el 9 de enero, el día más alto de contagios, 16,100
Los 3 días con más fallecidos por COVID, según la Secretaría de Salud. 13 de enero, o sea, hoy el segundo más alto, 1,235. 12 de enero fueron 1,314 y 6 de enero 1,165. O sea, ayer el día más alto con 1,314 muertos. Pónganse ustedes a pensar, son por lo menos, pongan ustedes 1,250, porque en algunos lugares habrá muerto más de una sola persona en un hogar, pero más de 1,200 familias que perdieron un ser querido, que están velando los restos, lo que queda, frente a una situación tan penosa como la que estamos viviendo, lamentablemente, con esta situación de la pandemia. Les decía, me pesa mucho, de verdad, créanme que me pesa mucho el tema, porque yo no quisiera que estuviera muriendo tanta gente como lo estamos viendo, como lo estamos observando, y bueno, pues ojalá haya rápido una solución. Ni siquiera me voy a meter en este momento a criticar a los López, que han hecho del país un cementerio con su incompetencia, con sus pésimas políticas. Ojalá que realmente la vacunación se concrete y avance. Pero pues no ve uno que las cosas se estén haciendo correctamente. Así que voy con comentarios de ustedes. Gracias por participar y déjenme nada más ubicarme donde me quedé para poder ir con todo esto. Dice Santiago Barcán, es el único que hay y no es el mejor, es el peor de la historia del mundo. María Hernández, defender los organismos autónomos, esta pandilla de mierdena quieren apoderarse de todo, puro ignorante, carente de ideas, están en su partido puro payaso, deportistas y actrices sin preparación, ya basta que con nuestros impuestos les paguemos a estos inútiles de Morena, es lo que dice María Hernández. Juan José Orozco, lo peor que los mexicanos hicieron fue votar por Morena. Lo mejor es que se han arrepentido. El poder embrutece a los estúpidos. El tribunazo dice, lo que pasó en el Capitolio fue planeado por los mismos demócratas. ¿Hay videos? No. No nos engañemos. No. Nadie. Hay videos, no. Hay videos que evidencian claramente qué es lo que sucedió. María del Carmen Ortega Speitia. Buenas noches, Juan María y Comunidad Naveja. Es un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias. También vamos a más comentarios de Antonia Ibarra. Bendecida noche, Juan y Comunidad Naveja. Saludos a la gente que nos está apoyando siempre, como Maru, Lourdes y Carmen. Testito, saludos, muy buenas noches, tengan todos. Fran Libra, buenas noches, señor Naveja, escuchando sus comentarios tan acertados, muchas gracias. También Jorge Iván dice buenas noches. Dice María Hernández, es falso, Pirata del Cacas agredía a la gente de Frena que estaba en el Zócalo, es gente de choque, un vil porro. Carlos Huerta, los adoradores de López, por más que se les explique con peras y manzanas, no entienden hasta que sufran las consecuencias. También tenemos el comentario de Elena Ramírez Torres, dimite AMLO. María Guadalupe Pérez Arriaga, buenas noches comunidad. Luis Felipe Aguilar Rodríguez, buenas noches desde Celaya. Veneno Ferreira dice, tenemos que quitar a la gente de Morena y sus partidos satélites. Francisco Aceves Silver, ¿qué opinas de algo que viene haciendo ruido? Nuevo orden mundial, Gates, Soros y más. Miren, Francisco, lo he leído desde hace mucho tiempo. Yo no lo creo. Esto es parte de lo que están manejando algunos grupos extremistas que dicen que Bill Gates se inventó el COVID-19, que George Soros es una amenaza. A ver, George Soros es un multimillonario que tiene ideas muy particulares y ha estado, por ejemplo, atacando un tema muy simple, el consumo de los refrescos. Así que ellos consideran que es dañino el consumo de la grasa, están buscando que la gente consuma alimentos sanos. Esa es la búsqueda de George Soros y esto se está comentando. Total, son de los asuntos que se ventilan en muchos ámbitos y pues nos llevaría mucho tiempo. Gracias por lo que nos están participando y por seguir aportándole a esta transmisión que nos permite
hacer esas consideraciones. Bueno, dice también Vicente Herrera, saludos Juan María. Igualmente Vicente, un abrazo. Víctor Manuel Tejeda, buenas noches, comunidad y maestro Naveja, solo es un presidente pinche, pues sí, es lo que dijo Broso. El Mesías de los Chairos cree que es más inteligente que los mexicanos pensantes. Dice Imelda García, buenas noches, señor Naveja. Monicol Montes, saludos desde Tultepec, muchos saludos hasta allá. Enriqueta Rivera Ramírez, el Trump y AMLO son gángsters a nivel internacional, llenaron de estiércol a México, tenían muchos proyectos indeseables, tal como la dictadura, ni un voto para Morena, despierta México. Margarito Fajardo Guzmán, amigo Naveja, muy buenas noches, estamos viendo que nuestro Andrés está regalando dinero al por mayor, dinero que es nuestro, pero lo bueno es que ya vienen las elecciones, ya que nos vean la cara, porque lo que mal empieza, mal termina. Cuidado, mexicanos. Saludos, Juan María. Lindo sueño, muchas gracias. Juan Armando García, buenas noches, comunidad Naveja, pensante y no sumisa, como un comercial dice por allí, y sigue la comunidad. Así que muchísimas gracias por participar. Dice Patricia, Pati Medina, ¿cómo estás, Pati? Buenas noches, comunidad Naveja, gracias. Vigasi Gasic también, buenas noches. Bueno, pues vamos a más comentarios. Y bueno, les decía lo del dichoso estadio de Pío López Obrador. Y aquí les tengo una gráfica que creo que es muy elocuente para que ustedes mismos la analicen. Ahí está, premian a Pío López Obrador con 89 millones para remodelar estadio de su equipo. Negocio familiar, mientras seguimos sin medicinas para el cáncer. A ver, miren, a mí me interesa estar fomentando, como siempre, una comunidad pensante, una comunidad inteligente. Voy a presentarles las diferentes versiones con respecto a este asunto. Primero pongo el contexto que ya nosotros lo habíamos tratado el año pasado porque el periódico Reforma ya lo había mencionado en algún momento. ¿Qué es lo que sucedió? El hermano del presidente de la República, Pío López Obrador, es el presidente de un equipo que se llama las Guacamayas de Palenque, ¿sí? Dice el gobierno que, bueno, antes de que dice el gobierno, le facilitaron las cosas al remodelar el estadio donde juegan, que remodelaron el estadio donde juegan y de esta manera se invirtieron más de 100 millones de pesos en remodelar este estadio. Bueno, ustedes saben que López Obrador le viene dando más dinero a la promoción del béisbol que a la compra de medicamentos, incluso en algunos casos que a la compra de vacunas, por ejemplo, las vacunas contra la influenza. Hoy no sabemos cuánto se va a comprar en vacunas contra el COVID-19. ¿Por qué? Pues porque están ocultando la información y no vamos a saber de dónde va a salir el dinero y a dónde va a ir. Bueno, pero aquí lo importante es lo del estadio de Pío. El responsable de la SEDATU, que está hablando a este respecto, está explicando que se trata de un programa, dice él, que se trata de un programa de remodelación de unidades deportivas. Resulta que esta unidad deportiva tiene un estadio, y un estadio al que le van a meter 100 millones, pues esto dice, ¿no? Pero escúchenlo ustedes. Y quiero insistir, esta es la voz de la autoridad, para que ustedes tengan todas las partes. Vamos a escuchar a todas las partes. Esta es una entrevista que hoy por la mañana realizaron Gabriela Barquetín y Javier Risco en la XCW y que están abordando este tema que ahora vamos a presentar con la entrevista que se realizó. Vamos a escucharlo tal y como aparece ese tema que les estoy comentando y que nos va a permitir escuchar lo que está diciendo. Risco, rápidamente le pedimos a Ivette Parga que nos aguante unos minutos porque va a ser reconstruido por el gobierno federal porque se construirán esa es la voz del reportero Raúl Olmos, ¿sí? Me adelanté. Este es el reportero Raúl Olmos de Mexicanos Unidos contra la Corrupción, que fue quien reveló este asunto ahora que ya más o menos se conocía. Esto es lo que dice Raúl Olmos en la entrevista en la W. Biela, buenos días. Buenos días, Gaby. Igualmente un saludo cordial y un saludo también a Javier y a la audiencia.
Bueno, efectivamente. Muchísimas gracias, Raúl. Pues cuéntanos, ¿qué fue lo que investigaste, Raúl? Bueno, se trata de un contrato que asignó efectivamente la SEDATU por 89 millones de pesos, pero que si uno le suma el IVA, pues suma más de 100 millones de pesos. Es un contrato que fue una licitación pública para renovar el estadio del equipo de béisbol Guacamayas de Palenque. Esto pues no tendría ninguna peculiaridad si no fuera porque este equipo fue fundado y es presidido por Pío López Obrador, el hermano del presidente de México. Y este estadio pues prácticamente va a ser reconstruido por el gobierno federal porque se construirán tribunas, palcos, instalaciones sanitarias, incluso un área comercial en el exterior del inmueble, iluminación, es decir, se va a acondicionar de tal forma el estadio que va a mejorar las condiciones de trabajo del equipo que se desempeña ahí, el equipo Guacamayas de Palenque. El equipo es un equipo profesional, hay que subrayarlo, no se trata de un equipo amateur, se desempeña en la Liga Tabasqueña, que es una liga que no solamente tiene presencia en Tabasco, sino en Veracruz, en Chiapas, en estados del sureste, y que de alguna forma ha venido operando como una sucursal del equipo Olmecas de Tabasco, de Villahermosa, Tabasco, este equipo profesional que juega en la Liga Mexicana de Béisbol. Y además se ha considerado que es un equipo que sirve de fogueo para los jugadores que luego saltan a la Liga Mexicana. Entonces, se trata, digamos, de un equipo profesional, no un equipo amateur, y esa es, digamos, la novedad con la que nos topamos ayer en la revisión constante que yo vengo realizando de los contratos del gobierno, pues que se había hecho esta asignación que involucra de alguna forma al equipo del hermano del presidente. Raúl, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días. Justamente, hablemos de esa figura, la del hermano del presidente, la de Pío López Obrador. ¿Desde hace cuánto preside este equipo? ¿Cómo llega a este equipo? Cuéntanos un poco la relación del hermano del presidente y las Guacamayas. Bueno, hay una confusión en una declaración que dio alguna vez el presidente López Obrador acerca de que él, desde que era niño, iba a jugar a Palenque béisbol. Algunos lo confundieron con el sentido de que el equipo ya tenía muchísimos años, decenas de años, y en realidad no, es un equipo nuevo, es un equipo que surgió en el año 2015 y desde su fundación pues lo ha presidido el propio Pío López Obrador. Ahora, la peculiaridad de este equipo es que ha sido un equipo muy exitoso, un equipo que ha sido 4 veces campeón de esta liga y que ha, digamos, tenido apoyo, respaldo, no solamente ahora del gobierno federal a través de la remodelación del estadio que ocupa, sino también antes ya había tenido respaldo de las autoridades municipales de Palenque y también del gobierno estatal de Chiapas. Esto es un asunto polémico porque pues quien encabezaba la gubernatura en el anterior periodo fue Manuel Velasco, una persona pues que ya hemos visto que algunos de sus allegados eran cercanos a Pío López Obrador, y ahora sabemos, nos estamos enterando de que también recibía, digamos, subsidio el equipo de parte del gobierno de Chiapas de Manuel Velasco, ¿no? Entonces, de ahí vienen los antecedentes, 2015 a la fecha, y el titular de la marca, nada menos, no solamente el presidente y fundador del equipo, sino además el titular de la marca es el propio hermano del presidente. En el año 2017 él mismo fue a las oficinas del INPI a registrar como propia la marca del equipo Guacamayas de Palenque y se le otorgó la titularidad en esa misma gestión, en ese mismo trámite. Él se ostentaba como el fundador y presidente del equipo, entonces no hay duda de que hay un vínculo directo entre este personaje y el equipo de béisbol que ahora pues estamos viendo que se ve beneficiado con un contrato por el estadio que ocupa en Palenque, Chiapas. Son las palabras del reportero Raúl Olmos, quien profundizó en este tema. Bien, de este asunto más o menos le entiendo. 10 años de periodista de deportes, creo que más o menos le entiendo. Vamos por partes, ¿sí? El caso del equipo de las Guacamayas es
hagan de cuenta como las ligas regionales. Las ligas regionales, por ejemplo, en los Altos de Jalisco, hay una liga regional en donde juegan los de Lagos de Moreno, los de San Miguel el Alto, toda esa zona de los Altos y algunos del Bajío juegan en esa zona regional y se convierten sí en alimentadores de los equipos profesionales. Recuerden ustedes que hay dos ligas, la liga de verano y la liga de invierno. Anteriormente el centro y sur del país era la liga de verano y la de invierno pues eran normalmente los equipos que estaban en Sonora, Sinaloa, en el norte del país, en Baja California. Y así estaba antes la distribución, ahora ya está muy mezclado. Ahora, por ejemplo, Jalisco, que le compró la franquicia a los algodoneros de Guasave, misma franquicia que regresó López Obrador a Guasave, pero ese es otro asunto. Jalisco, que duró muchos años sin béisbol, ahora va a tener equipo en las dos ligas, tanto en el verano como en el invierno, y lo mismo Monterrey, van a tener equipo, pues, seguramente tendrán capacidad. No es extraño, no es raro que los gobiernos municipales, estatales y hasta el federal apoyen la promoción del deporte. No es raro, ¿sí? No tiene nada de extraordinario, pero regularmente va con cierto etiquetado, va amarrado a ciertas condiciones. No deja de ser muy curioso que López Obrador retiró apoyo a otras manifestaciones del deporte o del espectáculo, y sin embargo al béisbol le dejó todo. Por ejemplo, el Gran Premio de Fórmula 1 estuvo a punto de desaparecer a pesar de que ha sido, creo que 3 veces considerado el mejor gran premio en el mundo. Hubo por ahí patrocinadores, particularmente los Slim, que convencieron a Claudia Sheinbaum de conservar el Gran Premio de México. ¿Sí? Y que se ha mantenido. Pero, por ejemplo, el torneo de golf que promovía Lorena Ochoa, pues lo acabó López Obrador. Y sin embargo, 2,000 millones de pesos es el presupuesto para la promoción del béisbol. Les digo, no es nada extraordinario. Se da ese tipo de apoyos, pero a cambio de que haya condiciones. ¿Por qué el gobierno federal apoyaría a un equipo menor? A un equipo curiosamente de Palenque, en donde se encuentran las propiedades de la familia López Obrador. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón esta remoción que se está dando en esta unidad deportiva cayó allí? Según lo que dicen las propias autoridades. Vamos a ir a las palabras del secretario, pero antes, para no atrasarme, déjenme leer más comentarios de parte de ustedes que están participando en la transmisión. Gracias por sus comentarios, por hacer posible todo esto. El tribunal está muy activo. Discúlpenme, voy a tratar de darle curso a todas las participaciones. Maitesa Dead, hola Juan María y comunidad pensante, aunque no escriba, aquí ando. Gracias, muy amable. El maestro Bernabé Bañuelos Ansaldo, saludos cordiales, estimado maestro, para usted y su amable audiencia. También para usted, maestro, ya sabe que se le estima. Mayela Iturriría Alvarado, buenas noches, gracias. Mali Esparza, la gente que no se cuida, ¿no ve usted toda la gente en compras innecesarias? Por supuesto que sí, y lo hemos comentado, Mali, es cierto, tiene toda la razón. Jani Martínez, lo peor es tan cínico que sabe que no todos los mexicanos somos tontos, día con día nos escupe a la cara y dudo que en las elecciones aceptarán resultados en contra de todos ellos. No quiero ni imaginar el futuro de este gran país. Y son los comentarios que estamos recibiendo. También nos dice Mayela, lo que AMLO no entiende, que él hizo mucho escándalo, que exigió que no se hiciera propaganda por los presidentes, pero de todo lo que él hizo no se acuerda. Gabriel Sanjuanico, maestro Naveja, si el señor que se dice presidente no lleva verdaderos periodistas, es porque no sabría qué contestarles. Tiene toda la razón. Jaime Sánchez, así le pusieron en su honor, en el honor de su hermano AMLO, las guacamayas. Lucha Ochoa, buenas noches, saludos desde Zapopan, gracias. David Rodríguez Moedano, a ver qué dicen los apóstoles del Señor con esta inversión del estadio en lugar de invertir en vacunas. Raúl Garza Fuentes, buenas noches.
desde Durango. Benjamín Rivero, ¿alguien me puede explicar por qué se reserva el gobierno rendir cuentas de lo que se está gastando en el aeropuerto y en otras muchas cosas que se está reservando la información contra lo que dijo López Obrador? Jaime Gallegos, buenas noches, nos dice, gracias, desde Celaya. Manuel Licea, buenas noches a todos, cuídense, saludos. Y bueno, Gaby González también, buenas noches, apreciada comunidad naveja, todo lo que pasa en nuestra nación a causa del populismo de la 4T, dice, un estadio de béisbol que no abona la situación del país en pandemia. Josefina Martínez, comunidad naveja, señor Juan María, aquí como cada noche en su excelente programa, siempre con comentarios acertados y verídicos. Bueno, voy entonces a presentarles lo dicho por el secretario de la SEDATU, por qué razón se está construyendo o se está remodelando este estadio. Esto es lo que dice el secretario con respecto a todo esto en la misma emisora, en la XCW, en donde fue entrevistado por Gabriela Barquetín y Javier Risco. El secretario Román Meyer niega la asignación millonaria al estadio de Pío López, dice que las guacamayas ya no juegan allí. Pues no, porque lo están remodelando. Vamos a escuchar lo dicho por el secretario Román Meyer. Y rápidamente le pedimos... Vamos a escucharlo. Arrancando esta entrevista, es que nosotros habíamos ya detectado de forma independiente, autónoma, en el principio del 2020, en un trabajo en campo de gabinete, con arquitectos, con sociólogos, con urbanistas, que esta ya era una necesidad adolecida y solicitada por parte de la comunidad de Palenque. Eso es muy importante señalar. Nosotros ya lo habíamos detectado en nuestra metodología para identificar las carteras de inversión de estos equipamientos en los municipios a principios del 2020. Y por otro lado, secretario, el estadio... Sí, adelante. Y este equipamiento... Adelante, secretario. Este equipamiento y el estadio no son privados, son del municipio. O sea, nosotros por reglas de operación entregamos los equipamientos tanto a órdenes de gobierno municipales o estatales. Esa es la función y las reglas de operación como marca el programa. Entonces, en primera, este es un espacio que ya había solicitado a la comunidad, que nosotros habíamos detectado ya en el 2020 con otros 7 espacios que vamos a hacer también en Palenque, y que es un espacio público y el municipio es el dueño de ese espacio. Entonces, perdón, en la nómina del municipio de Palenque está el hermano del presidente López Obrador, Pío López Obrador, por ser un equipo estatal. Te saluda Javier Risco. Buenos días, secretario. Hola, Javier. Yo desconozco esa información, supongo que no. No creo que esté en la nómina del municipio, pero desconozco esa pregunta. No tengo él es yo el que preside el equipo, ¿no? Es el que preside el equipo y dice el equipo es... El equipo, lo que nos estás diciendo es propiedad del Estado. No. Lo que estoy diciendo es el estadio, el equipamiento deportivo, las canchas, las instalaciones. Es de propiedad Son propiedad del Estado. Del municipio. Particularmente el tema aquí es, por ejemplo, estas áreas que se van a instalar, esta remodelación, entonces directamente si se comercializa, llega este dinero directamente al municipio, no llega a las guacamayas de Palenque. Nosotros no tenemos, digamos, noción de cómo administre el gobierno municipal esta unidad. No es tampoco nuestra función por parte del gobierno federal a través del programa definir cómo se administra o no. La verdad es que yo desconozco esa información, cómo administre, si hay recursos o no hay recursos en la obtención, en el uso de ese espacio. Yo creo que corre directamente a contra nómina del municipio, pero desconozco, digamos, su forma de cooperación y administración. Ahí tienen las palabras del secretario de SEDATU, Román Meyer, quien está tratando de explicar por qué se destinaron más de 100 millones a remodelar ese estadio, donde curiosamente juegan las guacamayas que preside el hermano del presidente de la República. Curiosamente, no, a ver, esto no es nuevo. Vuelvo a ejemplos concretos. Los Charros de Jalisco juegan en el Estadio Panamericano. El Estadio Panamericano es un inmueble que fue ampliado, fue acondicionado para los Juegos Panamericanos que se celebraron en Guadalajara.
¿sí? Estos juegos que se celebraron creo que en 2007, no recuerdo qué año fueron, 2009, no recuerdo, pero fueron los Panamericanos de Guadalajara. Este estadio se le rentó, se le facilitó a los Charros de Jalisco por parte del gobierno del estado, que es el propietario del estadio, ¿sí? Un estadio para que no estuviera estéril, para que no estuviera abandonado, se aprovechó y se acondicionó para estadio de béisbol. Ahí fueron las competencias de atletismo. Lo mismo puede suceder en otros estados de la República en donde esto sucede. Miren, en los Estados Unidos, los estadios gozan de muchos apoyos por parte de los gobiernos. Eso es parte de la labor que realizan los gobiernos con el propósito de atraer un equipo de béisbol que permita generar recursos, porque también se producen muchos impuestos con las ventas diferentes. Imagínense lo que significa tener un equipo de béisbol en una ciudad, pues representa también ingresos para los gobiernos. Bueno, por eso les digo, no tiene nada de extraordinario. Lo extraordinario es que no hagas cosas buenas que parezcan malas, porque dice el secretario, es una de las peticiones que tenemos del municipio de Palenque. Pues qué suerte tienen los de Palenque, porque entre más de 2,000 municipios, pues cayó exactamente en donde el presidente tiene su finca, cayó exactamente en donde están los bienes de la familia López Obrador. Miren, tengo las dos versiones, tanto la que digamos seria, en la cual López Obrador da la explicación, y también la versión en la producción de Avi, que muchas veces les participo aquí en la emisión, en la transmisión, para que ustedes lo puedan ver. Bueno, escuchen ustedes y vean. Preferí la de Avi porque creo que es más elocuente el contraste que hace esta gran tuitera con lo que dijo hoy el presidente de la República cuando habló. No, porque de veras, López Obrador cree que somos tontos, cree que somos idiotas y que nos puede engañar. Vamos a escuchar lo siguiente. Para este estadio, me gustaría conocer su opinión y el por qué se involucró a su hermano en este asunto. Bueno, que esto tiene que ver con la campaña en contra nuestra, ¿no? Cree el león que todos somos peludos. Todos los que pertenecen al grupo conservador que se benefició o ayudó al saqueo que se llevó a cabo en el país durante el periodo neoliberal. Les pregunto, ¿qué tiene que ver el saqueo en el periodo neoliberal con la maldita ampliación del dichoso Estadio de las Guacamayas? ¿Qué tiene que ver? ¿De veras este presidente cree que somos idiotas? Como ahora ellos, pues, no tienen influencias. Estaban acostumbrados. Exacto, su hermano sí tiene influencias, pues claro, ahora sí, dijo la pura verdad. Ahora sí, López Obrador dijo lo correcto. Como ya no tienen influencias y su hermano sí, va de nuevo, ¿no? Porque creo que esto es valioso, ¿no? Esto es valioso para que lo escuchen de nuevo. Estaban acostumbrados al manejo de las influencias. Pues están muy enojados. Y mienten, son falsarios. Por eso es esta calumnia. Así, con la vieja máxima del AMPA del periodismo. A ver, ¿qué tiene que ver el AMPA del periodismo? Es una investigación que quisieron ocultar, quisieron hacer pasar de manera muy subrepticia la información de este gasto, esta canalización de más de 100 millones de pesos, repito, 100 millones de pesos en un estadio cuando hay niños que se están muriendo por falta de medicamentos. Según la cual la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, no es cierto, no es cierto. No es cierto, es calumnia, pero si nos acaban ustedes de escuchar que efectivamente se están gastando más de 100 millones de pesos en este estadio. ¿Cuál calumnia? ¿Cuál mentira? Nosotros llevamos a cabo un programa de intervenciones urbanas en ciudades fronterizas, en ciudades turísticas,
ahora en las ciudades por donde va a pasar el Tren Maya. Y que curiosamente está a unos cuantos kilómetros de su propiedad donde se va a retirar si algún día deja la presidencia de la República. En todos los municipios hay un programa de desarrollo urbano. Entonces, de ese programa a que se haga por las guacamayas de Palenque y tenga que ver con mi hermano, pues es una desproporción. A ver, nos acaba de decir el reportero Raúl Olmos que las guacamayas son presididas por Pío López Obrador, equipo que dirige desde su fundación en 2015, equipo que registró ante propiedad intelectual como de su propiedad. Entonces, no somos idiotas. Es mala fe. Pero bueno, los entiendo. Están ofuscados, molestos. Ojalá y se vayan serenando, se vayan enfriando poco a poco. Y ya por último... Nada, absolutamente nada. Nada. Sí, algún tiempo, bueno, cuando iba yo a Palenque, pues iba a entrenar con ellos. Pero de eso, a que haya influyentismo, a que haya corrupción, pues es bastante exagerado. Es muy exagerado que haya corrupción e influyentismo cuando se privilegia a su hermano. Es el mismo Pío que ustedes vieron en los videos recibiendo dinero para la campaña de López Obrador. Y que cuando le preguntaron si era verdad, lo reconoció y dijo sí, era dinero ilícito que estaba llegando para su movimiento, pero estas son contribuciones, es diferente. Es el mismo Pío, es el mismo. ¿Cómo se llama eso que existe ahora, que está de moda? Las falsas noticias, ¿no? Fake news. También por eso es muy importante defender a las redes sociales. Porque eso es lo que padecemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Esa desinformación, esa manipulación de medios convencionales. De repente surgen redes sociales, benditas redes sociales, ¿no? Pues las benditas redes sociales, precisamente las benditas redes sociales son las que desencadenaron toda esta información con respecto al estadio del equipo de béisbol del presidente de la República. Entonces, pues ahí les dejo el tema, ahí se los dejo para que ustedes lo valoren, ustedes lo ponderen con respecto a lo que dice López Obrador, con respecto a este tema. Y bueno, pues simple y sencillamente, miren, se está gastando ese dinero y vean ustedes lo que publicó el periodista Salvador García Soto, el antes y después. Así quedó el Centro de Control 1 del Sistema del Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México tras el fuerte incendio del pasado sábado. ¿Cuánto nos va a costar a los mexicanos la posible negligencia en el mantenimiento y cuáles fueron las causas reales de este incendio? Urgen respuestas. Y vean, aquí les voy a mostrar el antes y después de este centro de control en donde se registró el incendio. Miren, aquí está antes, aquí está cómo quedó. Pues falta de mantenimiento, pero que sigan construyendo estadios, que le sigan construyendo estadios al hermano del presidente de la República. Eso que ya no hay influyentismo, eso que ya no hay corrupción, todo lo que viene diciéndose a este respecto, así de simple, es nada más estarles mostrando a ustedes qué es lo que ocurre con respecto a todo esto. Así que pues voy también a sus comentarios. Gracias por estar participando con sus puntos de vista, con sus comentarios. Ay, creo que ya me perdí, Maru, con tantos comentarios que hay. Raúl Garza Fuentes: el señor López Obrador es la corrupción misma y su hermano Pío es su sombra. Omara Salazar Ruiz: ¿cuándo entenderá Cacas Obrador que la urgencia es atender el desastre de la pandemia y evitar más muertes? Los mexicanos exigimos que utilice nuestros recursos en nuestra salud. Sus guacamayas y su inútil béisbol se pueden ir a su rancho. Esto es lo que dice Javier Ruiz. Hola, muy buenas noches, comunidad aquí presente. Marta Paola Pérez Asquino: mi respeto para usted por su profesionalismo, no como el Lord Molécula, que es pseudo periodista. Sam Pisa: la pregunta, ¿por qué mejor se gasta en un estadio de béisbol y no hay medicina para mujeres y niños con cáncer? Raúl Garza Fuentes dice: es correcto que no invertir esos 89 millones en medicamentos. Rafa Flores Martínez: ¿cómo estás, mi estimado Rafa? Les recuerdo que Rafa tiene sus transmisiones también en Facebook. Dice: saludos, Juan María, con
los 89 millones de pesos para el parque de béisbol de Pío se podrían comprar, fíjense ustedes, 1,369,230 vacunas de AstraZeneca a precio de hoy de 65 pesos por dosis. Les repito, 1,369,230 vacunas de AstraZeneca. Ahí tienen. Gracias, Rafa. Qué buen dato. Germán Chávez, por eso quieren desaparecer los organismos independientes. Claro, precisamente por eso. Mayela Iturriría Alvarado, créanme que no soporto a López. Timón Arango Doroteo dice de qué nivel es la liga. Ya les comentaba, es regional. Juega en la región de Tabasco y Veracruz, ahí es en donde juegan. Sam Pisa dice, sí señor, en Estados Unidos hay apoyo a deportistas, pero no estamos en condiciones por la economía y la pandemia. Es increíble tanta estupidez de este testito viejillo decadente López. Lourdes Barragán, los cables se le cruzan, pobrecito, la demencia, todo lo que da. Susana Espinosa Juárez, hay prioridades, señor presidente, estamos en pandemia, sin medicina, sin insumos, a médicos, prioridades. Vigasi Gasi, ¿cuántas escualos podrían arreglarse con ese dinero? ¿O cuántas dosis de medicina? ¿Cuántas escuelas? Es que yo dije escualos, porque escualos son tiburones, ¿no? ¿Cuántas escuelas se podrían arreglar con ese dinero? ¿O cuántas dosis de medicina para los niños con cáncer? ¿Acaso no hay más prioridades que un estadio de béisbol? Pues al parecer para López Obrador, no. Irene Alvarado Cortés, saludos comunidad, buenas noches. Eloy Hinojosa, señor presidente, los ciudadanos de México no somos tontos, no nos subestime. Es lo mismo que yo pienso a este respecto. Y bueno, como el tiempo ya me está ganando, vámonos al otro asunto que quiero tratar con ustedes, que es lo relativo a la información que ayer les presentaba con respecto al INE. El Instituto Nacional Electoral ha dicho claramente que el presidente de la República no podrá transmitir íntegramente sus shows matutinos que tiene y que genera todos los días. Y lo está diciendo claramente el INE, que precisa que no los puede transmitir de acuerdo a la ley. La Constitución General de la República así lo establece. Pero no solamente eso. Vean ustedes lo que decía el propio López Obrador en 2019, y esto lo publicó Carlos Loret de Mola en su sitio de Twitter, lo publicó, y escuchen ustedes qué es lo que dijo. Estoy de acuerdo. Lo que decía en 2019 López Obrador. Escúchenlo, pueden verlo, para que vean cómo cambió de opinión ahora que está viendo que hay muchos que no van a votar por Morena. No hacen falta que nos manden una notificación. O sea, estoy de acuerdo que no se transmitan las conferencias en donde hay elecciones. O sea, que ya en lo que corresponde a nosotros, a partir de mañana ya no se transmite. Bueno, de hoy, si tenemos algo por la tarde, sí, tenemos algo por la tarde, ya por eso ya voy a terminar, porque vamos a Tepic, todos invitados. Pero, presidente, nada más una precisión en el tema de la suspensión de la transmisión de las mañaneras. Si se aprueba la reforma para la revocación de mandato en 2021, entonces también estaría de acuerdo en que se suspendiera la transmisión a nivel nacional. Sí, bueno, mientras está, vamos a decir, el periodo. Sí, no hay ningún problema que se suspenda. ¿Por qué? Porque se puede informar de otra manera, no yo, ¿sí? Y ¿saben qué? Le tengo mucha confianza al pueblo, a la gente. El pueblo está muy consciente, muy sabido de las cosas, más que nosotros. La gente está muy despierta, muy avispada, muy bien. ¿Será que ya le perdió la confianza a la gente? ¿Será que ya no está tan avispada la gente? ¿Será eso? Porque llama mucho la atención que ahora cambió de punto de vista. Nuestro compromiso
de bajar el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica en beneficio de consumidores, transportistas y pequeños y medianos empresarios. Para que se tenga una idea, si ya estuviésemos en el gobierno, si Morena estuviese gobernando México en estos momentos, la gasolina no costaría 14 pesos por litro. Costaría, cuando mucho, lo que cuesta en Estados Unidos, 10 pesos el litro. Esa fue, perdón de disculpar, esa fue nada más una tentación, no tiene nada que ver con el asunto, pero para que vean, eso es lo que prometía como candidato. Ojalá ustedes paguen 10 pesos por el litro de gasolina. Eso fue nada más una provocación de parte de su servidor para que vieran lo que llega a decir un candidato, y cuando llega al poder, pues vean ustedes cómo cambian las cosas, cómo se modifican las circunstancias en tiempo y forma. Bueno, pues eso es lo que decía en 2019 Andrés Manuel López Obrador, pero vamos a escuchar lo que ya ahora que ha cambiado de punto de vista con respecto a las mañaneras, porque dice, está sosteniendo el presidente de la República que no hace propaganda, que solo informa. Dijo López Obrador, las conferencias matutinas que se hacen de lunes a viernes son informativas y no constituyen acciones de propaganda. Aseguró que, dice, ¿qué es propaganda? El que yo esté llamando a votar por un partido de manera directa o simulada. Nosotros no vamos a hacer eso, nunca lo hacemos. Pues si lo hace todos los días, no hay día que no lo esté haciendo Andrés Manuel López Obrador con respecto a las opiniones que vierte todos los días con respecto a, además no se trata de si quiere o no quiere, no es su prerrogativa, no, nada de eso, no es el tema. Pero para hablar más sobre vamos a escuchar ahora lo que le dijo al periodista Salvador García Soto en el Heraldo Radio el doctor Luis Estrada, quien, como ustedes saben, sigue muy de cerca el acontecer en las conferencias de prensa del presidente de la República, y abordó precisamente este tema de las mañaneras. Escuchemos la entrevista que hizo Chava García Soto al doctor Luis Estrada. Tiene que ver con la ley. Las propias palabras del presidente hoy al referirse a lo que Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, mencionó al respecto, es que el presidente dice que él está proponiendo, como si hubiera sido una ocurrencia del presidente consejero, cuando esto pues es la ley y es la interpretación que se hace de la ley lo que tiene que ver con las conferencias del presidente. Ahora, en realidad me parece que el presidente lleva pues varios meses tratando de hacer a un lado la autoridad que tiene el Instituto Nacional Electoral, argumentando que ha justificado fraudes en el pasado cuando no tiene evidencia el presidente de ello, no las tiene, incluyendo el fraude de 2006, o especialmente el fraude de 2006, y es ahí donde el presidente, bueno, pues dice, si este es el organismo autónomo, que no es el único con el que quiere atacar el presupuesto, quiere reducirlo, igual que el INAI y otros, pues entonces este es el escenario perfecto. Por supuesto, se victimiza con el asunto de la censura, puesto que no es censura. El debate en Estados Unidos tiene que ver con la primera enmienda y con lo que las autoridades tienen que o hacen respecto de ciudadanos, no empresas privadas como Twitter, Facebook y otras. Entonces, el presidente junta puntos que están completamente sueltos y obviamente está armando todo esto para desacreditar al Instituto Nacional Electoral, para que cuando en las elecciones de este año haya algún resultado que no le favorezca o a su partido o a sus candidatos, entonces puede argumentar que son los mismos que no están respetando la ley, cuando pues claramente el presidente López Obrador es el que está faltando a respetar la Constitución. Claro, esta es la parte política, digamos, esta estrategia del presidente claramente que busca minar la autoridad del INE. Ahora, en la parte de si esto es información o es propaganda, doctor Estrada, tú has dado un seguimiento puntual, decía yo, a las mañaneras, has estado contabilizando palabras, incluso lo que ahí se dice, las frases, los temas recurrentes en cada mañanera. De este compendio de análisis que tú has realizado, ¿es más información o es más propaganda la conferencia mañanera?
Pues mira, yo te diría dos datos que me parecen claves. Uno es, nosotros contamos todo lo que dice el presidente, todo lo que ha dicho en las conferencias, y lleva más de 42.600 afirmaciones no verdaderas en total, un promedio de 80 por conferencia. Estamos calculando que el presidente tiene un promedio de 2 horas de conferencia, 120 minutos, de los cuales pues no habla todo el tiempo, y ahí son 80 afirmaciones que o no se pueden probar, son falsas o engañosas. ¿Esto es mucho o poco? Bueno, pues Donald Trump en los 4 años, en todos sus eventos, incluyendo todos sus tweets, según el Washington Post, tuvo prácticamente 30,000. Estamos hablando que el presidente López Obrador lo rebasó en la mitad del tiempo solamente en las mañaneras, solamente 2 horas de mañaneras. Y el presidente repite muchas veces, y es por ello que llevamos palabras, porque cuando tiene una idea la repite varias veces, y eso pues no solo no tiene el sustento, que esa es otra parte con los órganos autónomos. Cuando se le ha solicitado información al presidente, la oficina de la presidencia dice que no tiene la información que sustente lo que dice el presidente. Entonces, si no tiene evidencia el presidente, o si él dice, bueno, yo tengo otros datos, pero no dice cuáles son, o en qué se basan, o de dónde vienen, como por ejemplo ya platicamos en este espacio sobre la famosa encuesta que lo tenía según él con 70% de aprobación, pero pues luego enseñó un PowerPoint que quién sabe quién hizo y cuándo lo hicieron, pues entonces parece que el presidente falla al expresar que esto es un ejercicio de información, cuando en realidad, y lo hemos platicado aquí también contigo, pues el presidente pierde una... podría estar dando información de lo que él llama la cuarta transformación, pues información nueva todos los días, si es que realmente estuviera ocurriendo esta transformación que el presidente dice. Si no lo está haciendo es o porque no tiene la información o porque no está ocurriendo esta transformación. Ahí tienen ustedes parte de esa entrevista que realizó el periodista Salvador García Soto con el doctor Luis Estrada, y no podrán decir que son de la mafia del poder y que son amargados o que son adversarios. Están hablando dos profesionales que, al menos les puedo decir que conozco a Chava desde hace muchísimos años, somos amigos, somos paisanos además, y es un periodista a carta cabal, es un periodista serio que ha hecho una trayectoria desde que era un joven estudiante en la Universidad del Valle de Majaca en Guadalajara, luego que se trasladó a la Ciudad de México y se ha convertido en un sólido periodista, un periodista muy serio, muy leído en su columna del periódico El Universal y en los programas que conducen el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión. ¿Y qué les puedo decir del doctor Luis Estrada, que con tanta puntualidad, con tanta seriedad, ha llevado el recuento de lo que pasa en las mañaneras? Y allí se genera 80 mentiras, 80 expresiones que son falsas, mentiras completas, medias verdades por parte del presidente de la República. Y ahí es un recuento, es nada más un recuento que ya son más de 42,000 mentiras que ha dicho Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues por eso él quiere seguir con sus mañaneras. Voy a más comentarios por parte de ustedes. Muchas gracias por su participación, por hacer posible esta transmisión y darle rumbo, darle sentido a lo que estamos haciendo, porque la verdad nos ayuda el recibir sus comentarios. Rafa, con mucho gusto lo que tú nos compartes vale mucho la pena. Rafa Flores Martínez. Francisco Aceves Silver, ¿por qué el gobierno de México no ordena que los viajeros internacionales se les requise al abordar una prueba de no COVID antes de abordar? Pues es lo que va a pasar ahora con Estados Unidos. Los que vayamos vamos a tener que tener una prueba de 3 días antes, cuando mucho, de que no estamos contagiados, Francisco. Daniel Hernández, ya que se invirtió en los estadios de Sonora, ya lo checó con la suma de más de 2,000 millones de pesos. Gracias, Daniel, muchas gracias por el dato. Joaquín Stil, el Cacas López es el peor remedio de presidente, fuera López y secuaces. Poncho Bautista Pérez, buenas noches, gracias Poncho, muy amable por acompañarnos en esta transmisión. Patricia Guerrero, desde entonces ya se iba el viejillo Pillín a Nayarit. Yo la dejé pasar, pero Pati no, así que gracias Pati. Poncho Bautista dice además, pero ahora el pueblo ya no está tan consciente, más bien inconsciente. Gaby González, el pueblo que se comporte como un mandatario, no como un arengador de masas. Manuel Isea, con eso de las gasolinas se ve que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Lourdes Barragán, otra vez Analgarit,
se le va a enojar doña Betty, va por su servicio semanal. No, pero esa grabación fue del 2019, por eso Lourdes es lo que estaba diciendo Pati Guerrero con respecto a esa situación. Rebeca Rangel, acá hay un pobre dicho que dice, pobre de México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Hoy yo le cambiaría a pobre de México tan lejos de Dios y gobernado por un dictador. Herminia Ramírez Reynoso, buenas noches, cuídense mucho, gracias Herminia. Germán Chávez, él no es un ciudadano común, es el presidente de México. Tiene que respetar la ley electoral, las conferencias se realizan con dinero de los impuestos. Así es, tiene toda la razón Germán. Silvia Amador, ¿por qué se gastó la reserva de emergencias el porro ese? Más de 300 mil millones que le dejó el gobierno anterior, se los gastaron. Francisco Aceves Silver, recordar al diablo con las instituciones. Esa es una frase que lanzó López Obrador y que pues lo hizo muy famoso en algún tiempo. Pero pues bueno, allí les estoy compartiendo algunos de sus comentarios. Gracias por estar dándole rumbo a todo esto. Bueno, pues ahí tienen ustedes ya las partes con respecto a estos temas del INE, que tendrá que hacer valer la ley, porque repito, es la ley la que está predominando en todo esto y por eso pues hay que estarlo sosteniendo. Bueno, pues dice, fíjense lo que dice el economista Jorge Suárez Vélez, es trágico lo que pasa en la Ciudad de México. Mi mamá y la mujer que desde hace años la cuida con esmero están contagiadas de COVID y con neumonía. Ambas necesitan oxígeno y llevamos días sin conseguirlo. Un concentrador costó 25,000 pesos, pero no es suficiente. Pero se le llena la boca a Claudia Sheinbaum diciendo que no es cierto. Lo mismo al procurador del consumidor, Ricardo Sheffield, quien asegura que hay suficiente oxígeno. Ojalá, a ella le dio, pero ojalá no lo necesiten para una situación de emergencia con un familiar, porque ahí tienen. Hay un Twitter que me encontré hoy de Big Citocina Guanina, así dice, la variante del Reino Unido, ustedes saben que hubo una variante del COVID, es más contagiosa para los niños. Este rumor que se esparció el fin de semana pasado cuando se identificó esta variante en México es falso. Un estudio reciente de la Public Health England, publicado el día 5 de enero, que examinó a más de 60,000 casos de COVID-19, no encontró ninguna evidencia de que la variante afectara a algunos grupos de edad más que a otros. Así que les doy ese dato que creo que resulta importante, resulta muy importante con respecto a esta nueva variante del COVID-19. Oigan, esto no tiene abuela. Voy a compartirles, ya saben ustedes que Samuel García será el candidato. Norte trabajamos. Será el candidato del Partido Movimiento Ciudadano a Nuevo León. Bueno, pues este joven senador pues se ha caracterizado por algunas declaraciones que son fuera de sentido y bueno, pues eso se dice mucho, no que uno esté de acuerdo, pero simplemente les comparto lo que ahora le sacan a balcón a Samuel García. ¿Has escuchado la frase, que ahora ya me consta que es real, que en México en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan? Uno lo escucha y te quedas, pues hasta cierto punto anonadado de que se escucha muy, muy frío, pero es real. Así lo dijo Samuel García, que ya saben ustedes, nos ha dado a conocer muchas de sus posiciones, muchos de sus pensamientos, y este es el candidato de Movimiento Ciudadano, senador de la República por el estado de Nuevo León, y bueno, pues es de las cosas que hay que compartir de repente. Luego también les quiero compartir que hay una chica en el gobierno de la Ciudad de México que se casó a pesar del semáforo rojo, y ante la boda de Paola Félix, directora del Fondo Mixto de Promoción Turística, la jefa de gobierno dice que tendrá que dar una explicación pública sobre la celebración de su boda religiosa a pesar del semáforo rojo,
¿Qué se dijo en la conferencia de prensa? Sheinbaum indicó no hay sanciones para funcionarios ni para la ciudadanía. Ella tiene que dar una explicación pública si hizo una actividad fuera del semáforo. La verdad no tenía la información y con gusto reviso, fue lo que dijo la jefa de gobierno ante estos casos que se están presentando. A ver, miren, este tuit me llamó muchísimo la atención, ¿eh? Esto me llamó mucho la atención por lo que significa. Yo sé que hay muchas personas que en la necesidad piden prestado. Y piden prestado pues a condición de lo que sea. ¿Sí? Incluso pagar altos intereses. En el tuit de Viridiana Mendoza, ella explica, te prestan 2,600 para pagar más de 10,000. En este país urge que finanzas personales sea una asignatura obligatoria en las escuelas. Bueno, una persona que se hace llamar Susi en Twitter explica, ella dice que es carismática, optimista, tabasqueña, esposa, madre y obradorista de Hueso Colorado. Así es como se califica esta Susi. Dice, gracias Banco Azteca por ser tan generoso en dar préstamos a la gente. ¿Alguien quiere 2,600 de préstamo? Ricardo Salinas, te pasas. Y aquí está, les voy a compartir la suma que hace. Cuando tú pides prestados 2,600 pesos en Banco Azteca, tu pago con descuento a 128, pago por semana son 89 y en una oferta lo están poniendo en 79. Es decir, que cuando termines de pagar los 2,600, y aquí les voy a poner el tweet para que lo vean tal como lo estoy leyendo, te prestan 2,600. Cuando tú lo pagas ya totalmente llegas a pagar 10,112 pesos. Y dice por aquí otra persona, wow, es como un CAT de 115%, o sea, el interés 115% es lo que están precisando. Yo nada más les doy a conocer, yo ni siquiera sabía que se daban estos créditos, estos préstamos, pero para que lo vean, porque muchas veces las personas, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, ni siquiera saben cuánto están pagando de tasa de interés y pagan una barbaridad. Entonces, pues ahí tienen. Otra cosa de las curiosas que hoy les tengo es que, pues, ¿qué creen? Vicente Fox se sacó la espinita. El expresidente Vicente Fox regresó a López Obrador, un antiguo apodo que él mismo le puso durante el proceso electoral de 2006 cuando acuñó la frase "cállate chachalaca". Aquí les voy a presentar el tuit al cual retuiteó Vicente Fox, el expresidente Fox, y aquí tienen. Este fue un tuit de Alejandra Escobar, un mensaje de López Obrador, candidato de 2006, al AMLO, presidente de 2021. Cállese, ciudadano presidente, cállate chachalaca. Y esto fue lo que recordó. Vamos. Cállese, ciudadano presidente, cállate chachalaca. Cállese, ciudadano presidente, cállate chachalaca. Ahí tienen ustedes. Y pues Vicente Fox le puso: congruencia, señor presidente, que se calle la chachalaca tabasqueña en las mañaneras, es lo que le respondió Vicente Fox. O sea, para que vean que tarde que temprano llega la oportunidad de reivindicarse, y pues esto le llegó al expresidente Fox, también le llegó ya su oportunidad de poder responderle en esta situación. Bueno, pues esto es parte de lo que les tenía preparado para el día de hoy. Y bueno, pues espero que... miren, aquí está lo de Rafa Flores. Gracias, Rafa, por compartirnoslo. Y pues también les voy a dar las gracias a las últimas personas que participaron con sus comentarios. Mayela Iturriría Alvarado, Ya Lárgate López, Raúl Garza Fuentes, 42,000 mentiras dichas por don Pinocho López Obrador. Mayela también dice buenas noches, que descanse igualmente. Ilvera Quintero Nambu, saludos y gracias por informarnos tan amenamente. Dice Maru, mi productora, hoy fui por una manguera
al oxígeno de mi hermana y la fila era de 2 manzanas. Imposible, no hay. Los concentradores de 25 a 35 mil son de 5 y lo que requiere un enfermo de COVID es de 10. Ahí tienen datos de hoy. Hoy simplemente confirmados por Maru Ramírez. Manuel Isea, con todo respeto, pero mi esposa y yo compartimos la opinión del senador. Yo sé, Manuel, que yo sé que muchas personas la comparten, ¿eh? No nada más ustedes. Lo sé, y bueno, pero yo tengo que tratar de ser respetuoso en todo esto. Benjamín Rivero, el presidente le construye un estadio a su hermano cuando no hay medicamentos para niños con cáncer y se indigna que lo publiquen. ¿En qué país tan surrealista estamos viviendo? Es lo que dice Benjamín. Hilda Flores Bojalil, buenas noches, señor Naveja, gracias por compartir sus comentarios tan acertados como siempre. Muchas gracias a ustedes que me hacen el favor de acompañarme, de hacer posible esta transmisión. Y bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. De hecho, me alargué. La idea era terminar a la hora, pero pues no, se van juntando los temas y pues no me queda más que darles las gracias por habernos acompañado, no sin antes recordarles la importancia del uso de la mascarilla, cubriéndose bien nariz y boca. Cúbranse bien nariz y boca. Y recuerden, hay que lavarse las manos con agua y jabón cuantas veces sea indispensable. Preservar la sana distancia, la distancia física, la distancia social, son elementos fundamentales. Lo mismo, recordarles los síntomas: pérdida del olfato y el gusto, dolores de cabeza intensos, diarreas, problemas para la respiración, dolores musculares. Ante síntomas de este tipo, consulten a su médico. Lo mismo, les recuerdo como cada noche que hay que vacunar a los niños contra la polio, contra el sarampión. Así que esto es lo que puedo pedirles. Germán Chávez, si los equipos, medicamentos, material que se usan contra el COVID-19 son tan escasos, es por la falta de política pública, no hay prevención. Tiene toda la razón don Germán con su comentario. Bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Les agradezco mucho su compañía. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho.